el vector coordenado de la imagen de alfa bajo una transformación lineal, porque lo hicimos en general, es el producto de la representación matricial de tu transformación lineal por el vector coordenado de alfa con respecto a esa base. Bueno, fíjense ustedes, tenemos este dato en el problema. Este dato también lo podríamos nosotros sacar. Luego entonces tendríamos este. Pero ¿quién viene a ser este en esta base? Bueno, este vector, que es un vector columna de tamaño 3 por 1, va a estar compuesto por, aquí tenemos un número, ¿verdad? Alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Y estas casillas que tenemos aquí constituyen el vector coordenado de este. Bueno, pues entonces si quisiéramos conocer eso, ya que tenemos este dato, tendríamos que conocer este. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo podemos conocer este vector coordenado? ¿Quién me lo dice? Tomando un elemento arbitrario en R3 y escribiéndolo en términos de como combinación lineal de los vectores de la base. Perfecto. Entonces, tomamos un elemento arbitrario de R3. Aquí está. Y tenemos que escribirlo como una combinación lineal de los elementos de nuestra base. Perfecto, la contestación. Y precisamente X, Y y Z me van a formar este vector coordenado. Bueno, pues entonces sustituyo quién es alfa 1. Alfa 1 es 0, 1, 1. ¿Quién es alfa 2? Que es 1, 0 menos 1. ¿Quién es alfa 3? Que es 2, 1, 0. Y de aquí sacamos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, alfa es este vector, y entonces vamos a tener que x por 0 es 0, y por 1 es y z por 2 es más 2z, viene a ser a. Luego tenemos x por 1, x, y por 0, 0, más z por 1, z, este viene a ser b. Y luego tenemos finalmente x por 1, x, y por menos 1 menos y, z por 0, 0, y aquí tenemos este sistema. Y entonces lo que tenemos que hacer es resolverlo. Entonces ponemos nuestra matriz que viene a ser 0, 1, 2a, luego viene a ser 1, 0, 1b, y luego viene a ser 1, menos 1, 0, c. Y tenemos que resolverla, ¿verdad? Y con eso encontraríamos quién es X, quién es Y, quién es Z, ¿verdad? Que además son únicos porque estamos trabajando con una base, y de ahí encontraríamos el vector coordenado.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto. Entonces, manos a la obra, muchachos. Encuentren quién es la matriz escalonada asociada a esta matriz. Entonces empiecen a trabajar. Creo que ya la tengo, maestra. Muy bien. ¿Eres Gaby? Sí, Muy bien, Gaby. ¿Me dictas el primer renglón? sería 1, 0, 0, Muy bien. 2A más B menos C. 2A más B menos C. El segundo renglón, 0, 1, 0, sí. 2A menos C. Y el tercero, 0, 0, 1, C sí. menos A menos B. C menos A menos B. Gracias, Gaby. ¿Alguien encontró otra respuesta? Yo encontré otra, pero tal vez esté equivocado, la voy a comprobar. A ver, díctamela, Ernesto. Bueno, sería todo lo que dictó Gaby, excepto, ¿tienes otra respuesta? Sí, ¿Cuál pero sería? menos A más 2B menos C. Menos A más 2B menos C. Muy bien. ¿Y quién sería? Menos A más 2B menos 2. Ajá. ¿Y el tercero? A menos B más C. Sí, sí, ese es, bueno, yo hice el ejercicio antes y entonces sí, lo que está diciendo Ernesto es lo correcto. Yo creo que por ahí te falló algún signo, Gaby. Fíjate en qué te falló. Entonces lo volvemos a poner y es menos A más 2B menos C y luego es menos A más 2B menos 2C y finalmente es A menos B más C. Bueno, entonces aquí ya tenemos quién es este vector coordenado, que es precisamente lo que acabamos de dictar. Menos A más 2B menos C, luego es menos A más 2B menos 2C y finalmente es A menos B más C. Muy bien, entonces ya tenemos eso
y procedemos entonces a hacer el producto. Voy a borrar. Si tienen alguna duda, por favor, me lo dicen para poder aclararlo. Bueno, entonces ya tenemos ese dato. Y tomemos entonces la representación matricial de T, nuestra base, por el vector coordenado de alfa respecto a la base B. Esta es la matriz 1, 0, 1, 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y el vector coordenado que acabamos de encontrar, la matriz columna, y vamos a obtener con este producto una matriz columna, ¿verdad? Que viene a ser el vector coordenado de la imagen de alfa bajo el operador T en la base B. Entonces, hacen ese producto, por favor, y me lo dictan. Creo que ya lo tengo. Sí, el primer renglón, por favor, Ernesto. V B. El siguiente, menos A más 2B. y el último. 3B menos 2C. Perfecto. Bueno, y entonces nosotros sabemos que esto es el vector coordenado de la imagen de alfa en la base B. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes, con este dato que tenemos, entonces decimos, ese vector coordenado lo encontramos al escribir la imagen de alfa bajo T en función de los elementos de la base, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, lo hice muy grande, alfa 1, alfa 2, y por los datos que encontramos, ¿verdad? Aquí quiere decir que el escalar que acompaña alfa 1 es B, el otro es menos A más 2B, y finalmente es 3B menos 2C. Bueno, y ya con estos datos, entonces sustituimos, y esto es B,
Y nuestro vector alfa 1 es 0, 1, 1, más y nuestro vector alfa 2 es 1, 0, menos 1, más y nuestro vector alfa 3 finalmente es, y bueno, esto es igual, hacen los cálculos por favor y me dictan quién es ese vector. Creo que ya lo tengo. ¿Me lo dictas por favor, Ernesto? Menos A más 8B menos 4C. ¿Sí? 4B menos 2C. ¿Sí? Y A menos B. Perfecto, muy bien. Bueno, de esta manera encontramos ya explícitamente quién es nuestro operador. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Perfecto. Pues ya con este dato, ¿verdad? Ya vimos cómo lo encontramos. Entonces sí, podemos encontrar quién es la imagen. De nuestro operador. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que es el espacio generado por las imágenes de los elementos que constituyen una base, en este caso, la base que nos dan B. Y bueno, nosotros podemos conocer quién es la imagen de alfa 1 bajo T, porque ya tenemos la fórmula, ¿verdad? Entonces, la imagen de alfa 1 bajo T es la imagen de este vector 0, 1, 1, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra fórmula aquí arriba. En este caso A es 0, B es 1 y C es 1. Y entonces me dictan esa imagen, por favor. ¿4, 2 menos 1? Ok. Y ahora vamos a calcular quién es la imagen de alfa 2. ¿3, 3, 2, 2? 3, 2, 2. Ok. Ay, a mí me salió 3, 2, 1. A ver. Igual a mí me salió 3, 2, 1. Sí, a ver, gracias. Y finalmente el tercero.
Acuérdense que tienen que trabajar todos, en eso quedamos para aprovechar la clase de problemas. Nada más estoy oyendo que están eh, interviniendo cuatro alumnos. ¿Quién viene a ser la imagen de alfa 3 bajo T? 6,4,1. Gracias. Muy bien. Entonces ya con estos datos, ¿verdad? Sabemos que la imagen entonces es el espacio generado por estos tres vectores, ¿verdad? Los que acabamos de encontrar. Y aquí tenemos este dato. Bien. Luego nos piden encontrar una base para la imagen de T. Bueno, tendríamos que ver si estos tres vectores son linealmente independientes. De no serlo, entonces desechamos uno de ellos y los dos que sobran ya tienen que construir una base porque por lo que estamos observando, si desecho el primero, la colección formada por estos dos es LI porque los vectores no son uno múltiplo del otro. Igual si yo desecho el del medio, los otros dos serían los que constituyesen una base. Bueno, entonces para encontrar la base, yo tendría que ver si estos tres vectores son linealmente independientes o no lo son. Ahora bien, supongamos que lo dejo para más al ratito, encontrar esa base, y yo me voy, antes de encontrar esa base, a detectar quién es el kernel de mi operador. Bueno, el kernel de mi operador vienen a ser todos los vectores tales que su imagen bajo mi operador es el vector 0. Bueno, entonces si yo quiero encontrar quién es el kernel, entonces tomo un vector, ¿verdad? Tomamos su imagen y suponemos que es el vector 0. Bueno, de la ecuación que tenemos acá arriba, entonces sacaremos que menos A más 8B menos 4C, 4B menos 2C, bueno, esto es igual con 0, esto es igual con 0, y A menos B tiene que ser 0. Resolvemos esta ecuación. Entonces nos quedaría como menos 1, 8, menos 4, luego sería 0, 4, menos 2, y luego sería 1, menos 1, 0. Y lo llevamos a una forma escalonada. Tus manos a la obra. Llévenlo a una forma escalonada reducida.
¿Ya lo tienen? Es la identidad, ¿no? Es la identidad. Muy bien. ¿Y qué significa eso, muchachos? Que A, B y C son todos iguales a 0 y por lo tanto el kernel es el conjunto formado por el vector 0. Perfecto, perfecto. Entonces el kernel únicamente está formado por el vector 0, ¿verdad? Porque es la única solución para este sistema homogéneo. Muy bien. Entonces fíjense, muchachos. Nos están pidiendo una base tanto para la imagen como para el kernel. Y primero encontramos que la imagen está generada por estos 3 vectores. Y ahora encontramos que el kernel de nuestro operador únicamente consta del vector 0. Y sabemos otro dato, fíjense. Un teorema que nosotros vimos era el siguiente. Si tú tienes una aplicación lineal definida de un espacio B a un espacio W, entonces la dimensión de B la puedes ver como la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Ahora bien, este B, que es igual a W, ¿verdad? En nuestro caso, es R3. Entonces, este número es 3. El kernel, al constar únicamente del vector 0, este número que está aquí es 0. Por lo tanto, por este teorema que acabo de mencionar, dado que el kernel consta únicamente del vector 0 y nuestro dominio tiene dimensión 3, concluimos que la dimensión de la imagen tiene que ser 3. Bueno, pero si la dimensión de la imagen es 3, ¿quién es la imagen? R3. Perfecto. Entonces la imagen tiene que ser R3. Bien. Entonces, si la última pregunta nos piden una base para la imagen y para el kernel, entonces fíjense, como nosotros obtuvimos este dato, quiere decir que cualquier base que tomemos para R3 es una base para la imagen. Podría ser la base canónica, pero en particular, como nosotros obtuvimos que estos 3 vectores generaban a la imagen y ahora sabemos que la imagen es R3, quiere decir que estos 3 vectores deben de ser LI, es decir, deben de formar una base para R3 que viene a ser la imagen. Entonces, si nos piden una base, podría ser la formada por estos 3 vectores o por la base canónica o por cualquier otra base que ustedes ya hayan, cualquier otros 3 vectores que ustedes hayan comprobado que forman una base para R3. Y ahí estaría la respuesta. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Fíjense ustedes. Esa es una forma de responder el problema. Entonces, al calcular nosotros que el kernel de T constaba únicamente del vector 0, logramos tener este dato. Bueno, pero ¿qué pasa si me olvido de todo esto? Me quedo en este cálculo. ¿Y qué sucede si yo veo que esos vectores son linealmente independientes? Fíjense, hay varias formas de hacerlo.
formar una matriz que tenga por renglones a estos vectores. Por el dato que yo sé que la matriz equivalente, la matriz escalonada reducida, equivalente a esta matriz, tiene que ser la matriz identidad, porque ese dato yo lo sé. Si no lo supiera, hago mis cálculos y obtengo esta matriz. Al obtener esa matriz, automáticamente diría, esos tres vectores son linealmente independientes. Y como son tres en un espacio vectorial de dimensión 3, automáticamente de este dato yo sabría que la imagen es todo R3. Y yo otra vez, usando el resultado que nos dice que la dimensión de nuestro dominio, que en este caso es R3, coincide con la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen, concluiríamos que la dimensión del kernel debe de ser 0 y por lo tanto el kernel consta únicamente del vector 0. Y con eso responderíamos nuestra pregunta, no haciendo todo lo que hicimos anteriormente de calcular quién es el kernel. Entonces ahí tienen dos caminos para concluir su ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Sí, profesora. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, recuerden que aquí es clase de problemas. Entonces, todas las dudas que tengan, qué teoría estamos usando, por qué lo hicimos así o por qué dejamos de hacerlo así, ahorita es el momento de hacer todo esto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a cambiar de lámina. Ejercicio. Considere al campo de los números complejos como un espacio vectorial real. Sean B1 igual 1,i, B2 igual a 1 más i, 1 más 2i, bases para C. Y sea el operador conjugación. Es decir, para Z, número complejo, Profesora, sí,
Esta Ana Gabriela le está escribiendo por el chat que se le trabó la pantalla y se va a tener que salir. Ah, perfecto. Entonces, Entonces, si ¿te puede pongo a cambiar ti, de... Ernesto? Sí, sí, Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Vamos a, este, vamos a poner a Ernesto. Ya te puse, Ernesto, como. Muy bien. Gracias. Sí, Gabriela, de nada. Gracias, Ernesto. sí, de nada. Ya estamos aquí. Entonces, vamos a considerar el operador conjugación. Es decir, le puse alfa y aquí es zeta. De hecho, también es vector, ¿verdad? Porque nuestros vectores ahora son los números complejos. Bueno, entonces, inciso A, encuentre la representación matricial de nuestro operador en las bases 1 y 2. Hallar las matrices de cambio de base de la 1 a la 2, de la 2 a la 1 y compruebe que una es la inversa de la otra. Inciso C, demuestre que la matriz de cambio de base de la 2 a la 1 por la representación matricial de T en la base 1 por la matriz de cambio de base de la 1 a la 2 es la representación matricial de T en la base 2. Bueno, ese es nuestro siguiente ejercicio. Fíjense ustedes, entonces estamos tomando el campo de los números complejos como un espacio vectorial real. Eso quiere decir que nuestros vectores vienen a ser los números complejos y nuestros escalares vienen a ser el campo de los números reales. Nos dan dos bases para nuestro espacio vectorial y a través de ellas pues tenemos que hacer los cálculos que nos pide. Entonces vámonos con el inciso A. Voy a cambiar de lámina. Entonces pues vámonos con el inciso A. Tenemos que encontrar la representación matricial de nuestro operador bajo la base 1 y luego bajo la base 2. Pero entonces, como tenemos que hacer eso, quiere decir que nos conviene tomar un vector arbitrario de nuestro espacio vectorial y escribirlo en función de los elementos de la base 1 y de los elementos de la base 2 para así ya tener ese dato y poder hacer los siguientes cálculos. Bueno, entonces respecto a la base 1 es muy sencillo porque esto es lo mismo que poner A por nuestro primer vector, que es 1,
más B por nuestro segundo vector, que es I, ¿verdad? Entonces, eso está fácil. Bueno, para el siguiente tendríamos que poner nuestro vector y escribirlo en función de los elementos de la base 2. Entonces, aquí viene el primer vector, que viene a ser 1 más I. Nuestro siguiente vector más. Nuestro siguiente vector es 1 más 2i, ¿verdad? Bueno, resolvemos esto y nos quedaría como x más y más x más 2y y por lo tanto tendríamos este par de ecuaciones con dos incógnitas. X más y igual con a, x más 2y igual con b. Tenemos este sistema, ponemos su matriz asociada y lo llevamos a su forma escalonada reducida. Encuéntrenla, por favor. Ya la tengo. Gracias, ¿me la dictas? La primera fila es 1, 0, 2a menos b. Sí, Y la última es 0, 1, b menos a. muy bien, gracias. Bueno, entonces quiere decir que este z lo podemos escribir, el x es 2a menos b por nuestro primer vector más el y es b menos a por nuestro segundo vector. Y ya tenemos esos datos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a encontrar la representación matricial de nuestro operador en la primera y segunda base. Entonces, si tienen alguna duda, por favor. Voy a borrar esto para tener más espacio. Muy bien. Entonces, no nos queda otra más que tomar la imagen del primer vector que constituye nuestra base, que viene a ser 1, ¿verdad? Y escribirlo en función de los vectores de la primer base, que viene a ser 1 por 1 más 0, ¿verdad? Por i. La imagen de nuestro segundo vector de la base 1, que viene a ser menos i, y esto nos queda como 0 por 1 menos 1 por i. Y entonces ya tenemos quién es la representación matricial de nuestro operador en la base 1. La primera columna la obtenemos del primer renglón, de la primera ecuación, y esto es 1, 0, y la siguiente columna la tenemos de la siguiente ecuación, que viene a ser 0 y menos 1. Entonces ya tenemos ahí esa representación matricial. Bueno, análogamente vámonos con la representación matricial de T en la base 2. Entonces tomamos la imagen del primer vector de nuestra base 2, lo escribimos en función, dada la ecuación que encontramos aquí. Entonces en este caso A es 2 y B
es menos 1, entonces nos quedaría 3, ¿verdad? Más b es menos 1 y ya es 1, entonces nos quedaría menos 2 por nuestro siguiente vector. Finalmente tomamos la imagen del segundo vector de nuestra segunda base. Y bueno, los escalares serían, en este caso, A es 1, B es menos 2, entonces nos queda 2 por 1, 2. Menos 2, 4. Entonces sería, a ver, 2 por 1, 2, y luego sería menos 2 por menos 2, entonces sería 6. ¿Cuánto sería esto? Ayúdenme. 4, ¿no? ¿Sería 4? Sería, sí, porque menos por menos da más, ¿verdad? Entonces nos quedaría 4, 1 más I, más, y luego ¿quién sería? Menos 3. Menos 3. Muchas gracias. De nada. Y entonces con eso obtendríamos la siguiente matriz. Su primer renglón, 3 menos 2, perdón, su primer columna, y su segunda columna es 4 menos 3. Aquí lo tenemos ya. Bueno, entonces ya tenemos con eso el inciso A. Vámonos con el... Bueno, si tienen dudas, me dicen. Entonces vámonos ahora a calcular quién es la matriz C12. ¿Cómo calculamos la matriz C12, muchachos? Escribiendo a los elementos de la base 2 como combinación lineal de los elementos de la base 1. Perfecto. Entonces pongo el primer elemento de la base 2 y lo tengo que escribir en función, como dice Ernesto, de los elementos de la base 1. La base 1 tiene por elementos 1 y tomo el elemento de la base 2, el segundo, y lo escribo en función de los elementos de la primera base. Bueno, pero ese es muy sencillo. Aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 2. Por lo tanto, esta matriz, su primer columna, la saco de los escalares que encontramos en la primera ecuación y su segunda columna de la segunda ecuación. Entonces ahí tenemos nuestra matriz C12. Y ahora, ¿cómo escribimos C21? Tenemos que, ¿qué? Tenemos que escribir los elementos de la base 1 como una combinación lineal de la base 2. Perfecto. Entonces tomo el primer elemento de la base 1 y lo escribo en función de los elementos de la base 2. O sea, aquí otro escalar, ¿verdad? Aquí es un escalar. Y aquí otro escalar. ¿Me los dictan, por favor? Porque ya no tengo las fórmulas. Del 1 son 2 y menos 1. Y del 2. Menos 1 y 1. Gracias. Y entonces, nuestra primer columna es 2 menos 1. La sacamos de los datos de la primera ecuación. Y la otra columna de la segunda ecuación.
ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues nos piden comprobar que una es la inversa de la otra, pero eso pues ya lo hacen ustedes, ¿no? Hay que comprobar que esto en efecto es la identidad. O si quieren poner C21 por C12, también les tiene que dar la identidad, ¿verdad? Y bueno, finalmente tendrían ustedes que comprobar el inciso C, pero bueno, el inciso C también lo pueden hacer en casa, ¿verdad? Siendo el producto de esas tres matrices. Y pues el inciso C es con el fin de repasar, en este caso, el teorema de cambio de base, ¿verdad? Pero ese también ya, ese cálculo lo hacen en casa, no es nada difícil y bueno, los datos que encontramos aquí son correctos, entonces nos tienen que salir esas comprobaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? No, ninguna. Muy bien. Entonces, vámonos con otro ejercicio. Ahora nos dan ejercicio 3. Nos dicen que nuestro espacio son todas las matrices de tamaño 2 por 2 con entradas en los reales. Cuando nos dicen espacio vectorial real, claro, todos los escalares son números reales. Tomamos las bases siguientes para nuestro espacio vectorial. Aquí tenemos esta que viene a ser la base canónica, ¿verdad? Y tomamos esta otra base. Ay, aquí me equivoqué, lo volví a poner la matriz A3. A3 es 0, 1, 1, 0. Y A4 es 0, 0, 1. Esa es otra matriz. Son bases para ver.
Vamos a tomar la siguiente matriz. Una matriz fija que tomamos en B. Y sean T1, T2 y T3 los operadores definidos sobre B de la siguiente manera. Esta me manda al producto de M con B. Le pongo la flechita porque son vectores. El segundo me lo manda este producto. Se ve un poco rara la notación porque estoy usando notación de matriz con una letra mayúscula, ¿verdad? Pero le pongo los vectores porque estoy trabajando, ¿verdad?, en el espacio vectorial de todas las matrices con entradas reales de tamaño 2 por 2. Y finalmente T3 me lo manda al producto más este otro producto. Y bueno, nos piden encontrar las representaciones matriciales de cada uno de los operadores en las bases B1 y B2 y otras preguntas que ahorita las voy a escribir. Nada más que, como ya se me terminó el espacio, quiero hacer las siguientes observaciones de los datos que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos dos bases para nuestro espacio vectorial. Esta M es una matriz fija de nuestro espacio vectorial. Y bueno, esto es para todo B, elemento de nuestro espacio vectorial, ¿verdad? Me faltó escribir. Entonces, bueno, tenemos así definidos estos tres operadores. Pero si nos piden encontrar la representación matricial en las bases B1 y B2 respectivamente de ellos, en realidad fíjense que nada más tendríamos que hacer los cálculos para el operador 1 y para el operador 2, porque lo que observamos es que el operador 3 viene a ser la suma del operador 1 con el operador 2. Y nosotros demostramos en clase que si tenemos un par de operadores, al sumarlos, estas sumas y al calcular la representación matricial de la suma de este par de operadores, es la suma de las matrices, ¿verdad?, que son la representación, es 1, del operador 1 en este caso y del operador 2, en la misma base, por supuesto. Por lo tanto, pues esta pregunta para el operador 3 la podemos sacar fácilmente al hacer los cálculos para el operador 1 y para el operador 2, ya sea en la base 1 o en la base 2. Bien, voy a cambiar de lámina. Entonces, las preguntas son: encuentre
la representación matricial de cada uno de los operadores. Profesora, ¿sí está bien suponer que sí son transformaciones lineales? Bueno, tendríamos entonces que comprobarlo, ¿de acuerdo? Pero ya no los dan como dato. Ok, gracias. ¿Sí? Podríamos comprobarlo, pero ya no los dan como un dato. ¿Sale? Sí, de acuerdo. Una pregunta podría ser, demuestre que la función tal, la T subíndice 1, es en efecto un operador lineal. Encuentre su representación matricial, pero ya no, o sea que eso ya no nos lo están pidiendo. ¿Sale? Inciso B. Encuentre las matrices de cambio de base y compruebe que para I, que puede estar entre 1, 2 y 3, ¿verdad? Nuestro teorema de cambios de base. Encuentre la representación matricial del operador T subíndice I usando la base 1 en el dominio, la base 2 en el contradominio y verifique que para todo alfa en B, ¿verdad? De nuestro espacio vectorial de las matrices 2 por 2, el producto de esta matriz por la representación matricial de alfa en la base 1 nos da el vector coordenado de la imagen de I de alfa bajo T subíndice I en la base 2. Bueno, este problema es muy largo, pero si lo hacemos con T subíndice 1, es análogo para T subíndice 2, ¿verdad? Y
Y bueno, pero pues así está el problema dado, entonces nada más vamos a hacerlo para T subíndice 1 y, y lo demás, pues si quieren hacerlo, les sirve de repaso. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo con T subíndice 1. Voy a cambiar de... Y entonces, lo que tendríamos que hacer es tomar cualquier matriz y lo primero que tenemos que hacer es encontrar la fórmula de cómo escribirla en función de los elementos de la base 1 y de la base 2. Con la base 1 es sencillo porque esta matriz es igual a esto. ¿Verdad? Porque acuérdense que E1 es una matriz 2 por 2 cuya entrada 1, 1 es 1, todas las demás son 0. La matriz E2 es una matriz que su entrada 1, 2 es 1 y las demás son 0 y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, ese es muy fácil. La otra no. La otra tenemos que tomar nuestra matriz A y tenemos que encontrar aquí un escalar que multiplicado por la matriz A subíndice 1, otro escalar que multiplicado por la matriz A subíndice 2, más otro escalar, ahora con la matriz A subíndice 3 y un cuarto escalar. Cumpla esta ecuación, ¿verdad? Y bueno, pues manos a la obra. Esto es igual a X por la matriz 1, 0, 0 menos 1, más Y por la matriz menos 1, 1, 0, 0, más Z por la matriz 0, 1, 1, 0, y finalmente más W por la matriz 0, 0, 0, 1, ¿verdad? ¿Y esto aquí es igual? Bueno, no es muy difícil calcularlo, es X por 1, X, menos Y por 1, menos 1 por Y, y luego las demás son 0. La entrada 1, 2, X por 0, 0, Y por 1, Y, más Z por 1, Z. La entrada 2, 1, X por 0, Y por 0, Z por 1, y nos quedamos así. La entrada 2, 2 es menos X, Y por 0, Z por 0 y W por 1. Y por lo tanto, aquí tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 2 incógnitas, entonces nos quedaría X menos Y más Z, Z igual con C, y finalmente menos X más W. Encontramos nuestra matriz asociada y lo llevamos a su forma escalonada reducida. Bueno, pero ya se nos terminó el tiempo, ya son 9:21 y tenemos que conectarnos
a nuestra clase de teoría. Entonces, eso se les queda de tarea hacerlo. Retomamos el problema en la siguiente clase de problemas, pero la siguiente clase de problemas, fíjense que va a ser hasta dentro de 8 días. El lunes yo les voy a hacer examen a mis estudiantes del otro curso, entonces voy a tener ocupada esa hora. Y luego el miércoles tenemos nosotros nuestro tercer examen y entonces sería nuestra siguiente clase de problemas hasta el viernes. Por supuesto, el lunes hay clase de teoría, el viernes también, pero este problema sería hasta el próximo viernes. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí, muchachos? Ninguna, profesora. Muy bien. Bueno, entonces a las 9:30 nos volvemos a conectar. Gracias por su atención, muchachos. Gracias a usted, profesora. Gracias a usted. Hasta luego, muchachos. Gracias.